Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te damos, Señor, las gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo de la alabanza, de la adoración, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Señor, te entregamos este tiempo de tu palabra, Señor, en tus manos. Te pedimos que seas tú hablando, que seas tú ministrando, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Danos esa sabiduría, esa inteligencia, Señor, que solamente tú nos puedes dar, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestra mente a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 5. A partir del versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice la palabra de Dios: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando al pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios por su palabra, su bendita palabra. A mí la Biblia me enseña, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 6, dice: y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Fíjate qué confesión más terrible me está haciendo la Biblia cuando dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. El hombre vivía inmerso en sus pecados, en sus pasiones, que el pecado llegó al colmo, llegó hasta medidas insostenibles para Dios, que me enseña la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero gracias a Dios. La Biblia también me enseña en 1 de Timoteo 2:5, dice: hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Jesucristo ya desde el principio estaba intercediendo por cada uno de nosotros. Dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó desde el principio de la creación, aun cuando hubo un arrepentimiento en Él de haber creado al hombre, Él nos seguía amando a cada uno de nosotros. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, cada uno vivíamos muertos en nuestros pecados, en nuestros deseos, en nuestra inmundicia, en nuestra concupiscencia. Dice: nos dio vida juntamente con Cristo. Dice: por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Efesios 2:8 dice:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una salvación totalmente gratuita para cada uno de nosotros. Una salvación a la cual llevamos por medio de la fe. Romanos 5:17, al principio dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, muchos reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Hay una abundancia, la gracia se vive en abundancia, y del don de la justicia, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por el pecado de uno vino la condenación para cada uno de nosotros. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dice, porque así como por la obediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores. Aquí hay algo muy importante. Aquí dice muchos fueron constituidos pecadores. ¿Por qué dice muchos y no dice todos? ¿Por qué? Porque Jesucristo también fue hombre. Entonces, si dijese muchos, entonces Jesucristo sería también un pecador. Entonces dice, muchos fueron constituidos pecadores. ¿Por qué? Porque Jesucristo también se hizo carne, se hizo hombre, y Él nunca pecó. Entonces aquí no puede haber una confesión diciendo todos son pecadores. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca cometió un pecado mientras estuvo en ese cuerpo mortal. Y fíjate lo que dice a continuación. Así también por la obediencia de uno, de Jesucristo, dice, los muchos serán constituidos justos. ¿Sabes por qué dice los muchos? Porque no todos van a aceptar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Dice los muchos, no dice todos, dice los muchos, porque no todos van a alcanzar a esa gracia. Muchos van a rechazar esa gracia. Y dice, quiero que prestes atención a lo que dice aquí. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Cuando vamos al original, donde dice, más cuando el pecado abundó, la traducción de la palabra abundar quiere decir en el original hacer crecer, aumentar. Entonces esto viene a ser una acción, es un acto de hacer aumentar, de hacer crecer algo. ¿Una acción de quién? Del hombre, que es el que comete esa acción de pecar y de hacer abundar el pecado. ¿Se comprende? Y después dice, sobreabundó la gracia. Aquí la palabra sobreabundó, la traducción original es hacer crecer mucho más. Abundó significa hacer crecer, aumentar, y sobreabundar dice hacer crecer mucho más, mucho más. Entonces, yo lo llevo a mi vida. Dice, donde abundó el pecado en mi vida, hubo un momento en que abundó el pecado, ¿no? Vivíamos muertos en nuestros pecados, en abundancia de pecado.
Vivíamos para nuestros deleites, deseos, concupiscencia, y abundaba el pecado. Pero cuando dice sobreabundó la gracia, fue un acto de misericordia de Dios que trajo a tu vida esa gracia, que es lo que te sacó de esa vida de condenación en la que tú estabas viviendo. Quiero que vengas conmigo a Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 1. Versículo 14 en adelante. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Dice el 16: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vuelvo al capítulo, al verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, dice, y de verdad. ¿Sabes una cosa? Yo escuché muchas veces decir que la salvación es un regalo. En verdad que es un regalo. Pero la salvación es un regalo que es parte, forma parte, una parte de lo que es cuando tú recibes un regalo y recibes una caja, lo abres, esperas varias cosas, empiezas a sacar un regalo, varias cosas. Entonces, ¿a qué vengo? Que el regalo que recibimos de Dios se llama Jesucristo. Él es la gracia por el cual nosotros hemos recibido la salvación, un regalo de la cual sale la salvación, sale el gozo, sale la paz. Dice en el versículo 16, Juan 1:16, dice: porque de su plenitud tomamos todos, de Él recibimos la salvación, recibimos la paz, recibimos el gozo, todo, absolutamente todo, lo recibimos de ese regalo que se llama Jesucristo, que se hizo carne, como dice en el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia. Él era la gracia personificada en hombre y de verdad, dice, porque Él era la verdad. Él era ese regalo que nosotros esperábamos, de la cual nosotros de su plenitud lo recibimos. Cada gracia la recibimos de Él, de su plenitud. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiero que vuelvas a Romanos 5, el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando dice el pecado abundó, es una acción de hacer crecer el pecado.
cuando dice sobreabundó la gracia, allí entramos cada uno de nosotros. Yo soy el que tengo que hacer abundar la gracia. Yo tengo que ser la imagen, la representación delante de los hombres de esa gracia que es Jesucristo. Yo tengo que hacer aumentar esa gracia. Yo soy responsable, el encargado. ¿Cómo yo hago abundar la gracia? Llevando el Evangelio, siendo testimonio, llevando una vida íntegra, viviendo conforme a la palabra, viviendo conforme a la voluntad de Dios, siendo obediente. Cuando yo vivo conforme a la voluntad de Dios, estoy haciendo que la gracia sobreabunde. Y cuando la gracia sobreabunda, me dice, Jesús me da una parábola. Quiero que vengas conmigo a Mateo 13. Mateo 13, versículo 33. Dice la palabra de Dios, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Yo tengo que ser esa levadura, yo tengo que llevar esa gracia a otras personas. Todos sabemos cómo trabaja, cuál es el efecto de la levadura en una masa. La levadura, cuando metes levadura en una masa, esa levadura, ese elemento no para hasta tomar toda esa masa, hasta que toda esa masa quede leudada por la levadura. Pues eso es lo que el Señor Jesús me dice que yo tengo que ser en este mundo. Tengo que ser como esa levadura, yo tengo que llevar esa gracia, ese evangelio, yo tengo que llevar hasta que todo el evangelio, todo el mundo quede leudado por el evangelio de Dios. Yo soy esa levadura que tengo que llevar, que tengo que hacer sobreabundar esa gracia que lo recibimos de Dios, ese regalo perfecto, ese sacrificio perfecto. Cuando Jesús dijo en la última cena, esta es mi sangre que por muchos es derramada, es cuando Él se estaba ofreciendo a sí mismo como el sacrificio vivo para redimirnos de nuestro pecado. Esta es mi sangre, el mismo Jesús, esta es mi sangre que por muchos será derramada. Dice por muchos será derramada, diciéndome que no todos aceptarían ese sacrificio. Entonces, aún sabiendo yo que muchos van a rechazar ese mensaje, que muchos van a rechazar el plan de salvación de Dios, aún así Jesús me enseña que yo tengo que ser esa levadura que lleve ese mensaje, que haga sobreabundar esa gracia, que haga que esa gracia llegue a otras personas y de esa persona pase a otras personas, pase a esa persona hasta que el mundo sea lleno del evangelio de Dios. Efesios 2:4 dice, pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuán grande fue el amor de Dios para con nosotros, entregando a su propio Hijo por cada uno de nosotros, para redimirnos a cada uno de nuestros pecados, de nuestra forma de vivir. Cada uno estábamos muertos, me dice la Biblia, muertos en nuestros pecados, pero recibimos vida juntamente con Cristo en su sacrificio. Porque por gracia sois salvos. Esa gracia que la recibimos de la plenitud de Cristo.
Dice Tito, le dice Pablo a Tito, Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia se ha manifestado para salvación. Dice de todos los hombres. Nadie está excluido de la salvación de Dios. Nadie, absolutamente todo hombre está invitado a aceptar el plan de salvación de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero sabemos que no todos aceptarán ese sacrificio. Y sigue diciendo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Jesucristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, dice para Él, nos purifica para Él, un pueblo propio. Dios te quiere para Él solo. Dios no te quiere compartir con nadie. Dice, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice, celoso de buenas obras. Yo tengo que ser celoso de la gracia que recibí de Dios. Celoso en mi actitud, en mi comportamiento, en mi forma de vivir, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar. Tengo que ser un testimonio de esa gracia. Tengo que ser un ejemplo vivo de que esa gracia tiene poder, de que esa gracia es lo que me mantiene vivo, lo que me da vida, lo que me sostiene, el que me levanta cuando me caigo, el que me sostiene en los momentos difíciles. Celoso de buenas obras. Yo tengo que ser celoso de las obras que yo hago, vivir en integridad, en obediencia, que mi actitud sea conforme a la actitud de Cristo, que mi vida sea conforme a la vida de Cristo. Yo tengo un reflejo en la Biblia de cómo de cómo tiene que ser mi vida, y esa actitud, ese ejemplo, ese temperamento, esa personalidad se tiene que reflejar en mi vida, porque si yo no reflejo en mi vida la vida de Cristo, yo no estoy viviendo en la gracia. Yo estoy viviendo cualquier otra cosa menos la gracia de Dios. Porque cuando tú vives en la gracia de Dios, eso se nota en tu rostro, se nota en tu actitud y se nota en tu forma de vivir. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tus pecados pasados fueron perdonados. Él te justificó delante de Dios, y dice la Biblia que arrojó tus pecados, tus rebeliones en lo profundo del mar. Qué grande y maravilloso es nuestro Dios. Dice el Salmo que Dios es grande en misericordia y en verdad. En verdad, porque es esa verdad la que nos lleva a conocer esa gracia. Porque sin esa verdad no conoceríamos nosotros de que esa gracia fue la que hizo el milagro de transformar nuestras vidas. Esa verdad que es Jesucristo mismo,
es la que nos sostiene, es la que nos respalda en nuestras vidas. Esa verdad que es Jesucristo es la que nos acompaña hasta el último día de nuestras vidas sobre esta tierra, porque forma parte de una multitud de regalos que recibimos por medio de esa gracia. Y nunca más estaremos solos. ¿Por qué? Porque nos acompaña hasta el fin del mundo. Jesús dice, no os angustiéis, no temáis. Tenemos una infinidad de promesas en la Biblia que nos habla de no temer a lo que nos espera en el mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, el mundo ya está vencido, el enemigo ya está vencido. Jesús dice, y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y es nuestra obligación perseverar en la gracia, perseverar en esa vida de santidad a la cual fuimos llamados. Porque sabes una cosa, no solamente es tu vida, también es la vida de otras personas. Porque Dios te llamó a su gracia para que por medio de ti otras personas puedan conocer y puedan llegar a esa gracia. Y es mi obligación mantenerme firme, mantenerme en un estado de comunión con Dios, sin despegar mis ojos de Jesús, sin retroceder y sin poner mi confianza en los bienes materiales, en el Dios de este mundo, sin poner mi confianza en otra cosa que no sea el Dios creador de todos los cielos. Y tenemos esa confianza, esperando, dice Tito, nuestra esperanza bienaventurada, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice también el apóstol Pablo, y el que empezó la buena obra en vosotros, la irá perfeccionando. ¿Hasta el día de quién? Hasta el día de Jesucristo. Va a ser un cambio constante en nuestras vidas. El mismo Pablo me dice que todo obra para bien. Vamos a tener dificultades, problemas, vamos a tener tristeza, sufrimientos, pero todo obra para bien, porque todo Dios lo usa para bien de nosotros, para extender el reino de los cielos. Y dice, por haber pasado por alto en su paciencia, dice que Dios nos tuvo paciencia. Entonces es mi obligación tener también yo la paciencia en los momentos difíciles, no dudar ni dejar de confiar en que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Tenemos un Dios poderoso y tenemos un Dios que nos ha dejado un montón de promesas, un montón de promesas que son nuestras y que tenemos que hacer un estilo de vida en poner nuestra confianza en esa verdad que es Jesús, en sus palabras, en sus promesas, que todo obra para bien y que todo lo que sucede en mi vida va a ir conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus pensamientos, y será siempre lo que Él decida en mi vida. Jesús dijo que el que no renuncia a sí mismo no puede ser mi discípulo, no me puede seguir. Entonces, la gracia me ayuda a negarme a mí mismo, me ayuda a renunciar a mis deseos, me ayuda a vivir una vida de santidad, pero todo es por medio de la gracia. Como dice Juan, todo lo recibimos de su plenitud. ¿De la plenitud de quién? De esa gracia, de Jesucristo, que lo hizo todo absolutamente por amor a cada uno de nosotros. Cada uno, esa gracia que está abierta a todo el mundo y la cual yo tengo que demostrar, yo tengo que hacer sobreabundar esa gracia con mi actitud, con mi forma de hablar y con mi forma de vivir, siendo testimonio, siendo ejemplo y siendo imagen de Jesucristo delante de los hombres. Hay mucho trabajo por hacer. Estamos llamados a cosas grandes, cada uno de nosotros. Y como dije al
al principio, que no solamente somos nosotros, también hay otras personas de por medio, porque Dios quiere usar tu vida para llegar a otras personas, que otras personas conozcan esa gracia, esa salvación, que esas personas vuelvan a la vida por medio de esa sangre y que sean perdonados de todas sus transgresiones. Así como Dios nos perdonó a cada uno de nosotros, Dios quiere perdonar a otras personas, pero yo tengo que vivir en la gracia para que Dios pueda usar mi vida para llevar esa gracia a otras personas. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias, Señor, por esa vida que hemos recibido de ti, Señor, por esa gracia, Señor, que nos dio la vida, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por cada uno, Señor. Te pido tu ayuda en toda circunstancia, en toda situación, Señor. Que seas tú con nosotros en todo momento, Señor. Que nos ayude, Señor, a llevar esa gracia, Señor, en nuestra vida. Que seamos imagen tuya aquí en la tierra, delante de los hombres. Y que seas tú, Señor, el reflejo en todo lo que hacemos, Señor, en todo lo que hagamos. En el trabajo, en la vida cotidiana, Señor. Ayúdanos a reflejar tu amor, Señor, a reflejar esa misericordia, esa compasión que tú mismo tuviste de nosotros y que podamos volver a dar eso, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que de gracia recibimos y que volvamos a darlo de gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar ese estilo de vida. A llevar ese estilo de vida, de poder resplandecer tu gracia, de poder llevar tu gracia y de hacer sobreabundar tu gracia, Señor, en esta vida y hacer sobreabundar la gracia, Señor, en el barrio en que vivimos, en la ciudad en que vivimos, en el país en el que vivimos, Señor. Hasta el día en que tú nos llames, Señor, a pasar a una eternidad junto a ti, Señor. Te agradecemos, te alabamos, te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.